Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Otra vez aquí, nuevamente, otro día más, aquí listos y preparados en nuestro espacio de estudio de la lección de escuela sabática para precisamente estudiar la lección correspondiente al lunes 31 de julio. La lección de hoy se titula El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. En Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6 dice de la siguiente manera: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando nosotros estudiamos estos versículos, los versículos del 1 al 6, en primer lugar nos estamos dando cuenta que Pablo, esta parte, como lo veníamos diciendo en el día de ayer, esta parte específica está siendo escrita para los gentiles que están en la iglesia de Éfeso, para los gentiles que se reúnen en sus hogares. Recuerden que los cristianos en aquella época normalmente se reunían en sus casas, aunque también buscaban reunirse, sobre todo los judíos, pero algunos gentiles también buscaban reunirse en las sinagogas, hasta que llegó un tiempo en el que los judíos finalmente expulsaron a todos los cristianos de las sinagogas y perseguían a cualquier persona que pudiera tener alguna inclinación hacia el cristianismo, pero mientras se les permitió reunirse con los judíos en las sinagogas, ellos aprovecharon y se reunían con ellos en las sinagogas. Los cristianos de Jerusalén se reunían en el templo. Pero también es verdad que en muchas ocasiones, o la mayor parte del tiempo, se reunían en las casas. Hacían, por decirlo así, las iglesias hogares. Entonces, en primer lugar, nosotros necesitamos entender que esta carta, al parecer, o por lo menos esta parte de la carta, está siendo dirigida a los gentiles que se reunían allí en sus casas, que quizás no se reunían con los judíos en las sinagogas. Así que esta parte de la carta está siendo dirigida específicamente para ellos. Lo segundo que nosotros necesitamos analizar de este texto y entenderlo es que Pablo dice ser el destinatario de algo que él denomina la administración de la gracia de Dios, que se le concedió para beneficio de ustedes, es decir, de los gentiles. Esta administración o este ministerio de la gracia es la forma en que Pablo describe la comisión que Dios le entregó a él de predicar el evangelio a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles y él llama esa comisión, ese ministerio, esa comisión que Cristo Jesús le hizo a él de predicar el evangelio a todos los gentiles. Él lo llama la administración de la gracia, o también lo llama el misterio de la gracia. En tercer lugar, nosotros necesitamos analizar en este texto es la afirmación que Pablo está haciendo
de que ese misterio que estuvo por muchos años, en las generaciones anteriores, que estuvo escrito, era un tema sobre el que él ya había escrito previamente. El misterio de Cristo él ya lo había mencionado previamente. Pablo no desea que se le considere a él como que él fue el gran inventor del Evangelio. Lo que sí está dispuesto a hacer en esta carta es a reivindicar su condición como llamado por Dios a proclamar este Evangelio. Él está tratando de dar a entender de que aunque él no fue el que se inventó esta idea, sí es verdad que fue Dios mismo, que fue Cristo Jesús en persona, quien le comisionó la predicación de este misterio, el misterio de la gracia, el ministerio de la administración de la gracia a todos los gentiles. En cuarto lugar, Pablo está dejando establecido de que él no es el único que ha recibido este ministerio de la gracia, no es el único al que se le ha revelado el misterio de la gracia que en otras generaciones no se había predicado, pero que ahora se predica. Esto era algo que el Espíritu ya le había revelado, según él, en el versículo 5, a los santos apóstoles y profetas. Es decir, él no es el único comisionado por Dios para llevar a cabo esta obra, esta comisión tan importante. Ya también habían sido llamados los santos apóstoles y los profetas. En este punto, Pablo quizá no se está refiriendo a los profetas al estilo del Antiguo Testamento. Él quizá se está refiriendo al don de profecía que Dios impartió a los cristianos a partir del primer siglo, a los que ejercían ese don de profecía en las casas iglesia, en los hogares iglesia. Es decir, para el tiempo del cristianismo ya no existía la figura de profeta como en el Antiguo Testamento, porque ya no era un pueblo al que debía ir el profeta a predicar en general, sino que ya era un pueblo que se reunía en iglesias hogar. Y en esas iglesias hogar entonces Dios llamaba a ciertas personas para que ejercieran ese don de profecía. El don de profecía específicamente para esa iglesia hogar, para ese pequeño grupo. No sé si me aclaro, si me doy a entender. No significa que los que ejercían este don de profecía en las iglesias hogar no tuvieran la misma inspiración o autoridad que los profetas del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Ejercen el mismo, por decirlo así, un don similar, sino que en un ambiente distinto, en un campo diferente de acción, porque ahora la iglesia no era un pueblo concentrado en un lugar, sino un pueblo diseminado en muchos lugares y en grupos muy pequeños. Así que ese don del espíritu de profecía era ya ahora ejecutado en pequeños lugares, en medio de pequeños grupos. No tenían, por decirlo así, el alcance tan amplio que tenía, por ejemplo, el alcance de los profetas del Antiguo Testamento, que predicaban libremente y en público y por todas partes, porque hablaban a un mismo pueblo concentrado en un mismo lugar. Espero que haya quedado claro este punto. El misterio que en otro tiempo estuvo oculto, ahora se había convertido en lo que podríamos llamar
un secreto a voces, es decir, ya ahora no era un secreto ni era algo que estaba concentrado y destinado para un solo pueblo, bueno, que nunca estuvo destinado realmente para un solo pueblo. Ellos eran los depositarios de ese mensaje para publicarlo al mundo. Ahora ya no era un pueblo específico el depositario para publicar al mundo entero ese mensaje, sino que ahora era un secreto que era a voces, que muchas personas ahora eran comisionadas para llevar este mensaje, este misterio que había estado oculto en generaciones anteriores, ahora estaba abierto a voces, a voz en cuello, para todos, y todos estaban comisionados de una u otra manera a predicarlo, a llevarlo y anunciarlo a las otras personas. Y ahora, otro punto que es muy importante que tengamos en cuenta es que este misterio consiste en que los gentiles llegan a ser coherederos, llegan a ser miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, según el versículo 6. Pablo era un apasionado del Evangelio, y especialmente de la forma en que se expresa en la iglesia cristiana de ese primer siglo. Esa iglesia del primer siglo estaba compuesta por gentiles y estaba compuesta por judíos. Estos dos grupos se habían convertido en los bloques de construcción del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo. Ahora ya no eran pueblos separados con ideas, propósitos y dioses distintos, sino que ahora eran un solo pueblo con un mismo propósito, eran un mismo cuerpo, un solo templo para la honra y la gloria de Dios. Ahora, los que una vez habían sido enemigos, ahora llegaban a ser coherederos, copartícipes de la promesa del Evangelio. Esto podría llegar a sonar, hoy en día esto a nosotros no nos parece muy extraño, hoy en día sobre todo porque ahora mayoritariamente pues son gentiles los cristianos, son muy pocos los judíos cristianos. Ahora el Evangelio de Cristo ha llegado primariamente al mundo gentil, y es el mundo gentil el que ahora es la mayoría. Y pues ahora esto no nos parece a nosotros algo muy novedoso o muy particular, pero para la época en la que vivió Pablo sí que era algo muy novedoso y algo muy particular. Era, por decirlo así, algo muy salido de tono. Llegar a la conclusión de que ahora los gentiles y los judíos estaban en pie de igualdad los unos con los otros, siendo al mismo tiempo los unos y los otros coherederos y con los mismos derechos y con la misma y al mismo nivel herederos y copartícipes de las promesas de Dios. Eso era algo revolucionario para la época. Era algo fascinante. Pablo, en estos versículos, nos está dando a entender que en nuestra vida todos, en nuestra existencia, en nuestra convivencia como hermanos, en nuestra realidad actual como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos estamos en pie de igualdad en cuanto a las promesas de Cristo. Hay una pregunta al final de la lección de este día que yo quiero leer y que tomemos con mucho cuidado. Dice: ¿qué actitudes, incluso ocultas debajo de la superficie,
podrías tener que contradigan la inclusividad que enseña el Evangelio? ¿Cómo deshacerte de ellas? Esta pregunta me parece importante. Es el hecho de las actitudes acerca de la que nosotros podemos tener en cuanto a que pueden estar minando o que pueden contradecir lo inclusivo que es el Evangelio. Y yo quiero, mis hermanos, que tengamos mucho cuidado a la hora de hablar de esa inclusividad. Y no quiero que me vayan a malinterpretar en la forma en la que yo, en lo que hablo o en lo que digo o en lo que quiero expresar. Pero quiero ser siempre muy cuidadoso de que lo que digamos no vaya a contradecir, o lo que pensemos o el mensaje que se da no vaya a contradecir la palabra de Dios. Porque esta pregunta, así como está planteada, está muy abierta. Es decir, se presta para muchas cosas. Y yo quiero que nosotros seamos cuidadosos a la hora de interpretar la palabra de Dios, porque todo lo que se ha dicho en este texto y luego se nos hace esta pregunta tan abierta y al mismo tiempo muy ambigua, nos pueda dar a entender o nos pueda llevar a llegar a conclusiones que pueden estar fuera de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando leemos toda la argumentación que el autor lleva, podemos llegar a conclusiones en cuanto a la inclusividad. Podemos llegar a conclusiones peligrosas, como que nosotros podemos llegar a decir, vale, como ahora todos estamos en pie de igualdad en cuanto a las promesas de Dios, entonces ¿por qué la iglesia no es inclusiva y permite que se permita, o por ejemplo, por qué la iglesia no sigue el mismo camino de permitir el casamiento entre homosexuales, por ejemplo? Ustedes saben que nosotros no podemos, la iglesia y la palabra de Dios no está de acuerdo con este tipo de inclusividad. Tenemos que tener mucho cuidado que la inclusividad de la que habla el Evangelio es una inclusividad, y que lo he venido repitiendo y lo he venido remarcando desde el principio de estas lecciones, cuando hablo acerca de la unidad y todo esto, es que la unidad, o aquí cuando se habla de la inclusividad que enseña el Evangelio, es una inclusividad que debe estar basada, soportada, regida y reglada por la palabra de Dios, por un así dice Jehová, un certero así dice Jehová, un claro así dice el Señor. Es decir, la inclusividad del Evangelio debe estar reglado por lo que dice la palabra de Dios y debe estar reglado por todo el contexto de lo que la palabra de Dios enseña. Es una pregunta que está muy abierta y muy ambigua y nos puede llevar a conclusiones erradas. Una inclusividad puede ser la siguiente, y vamos a tomar como ejemplo, ahora que está de boga esto de la ideología de género y estas cosas, una persona de este grupo de personas homosexuales, bueno, ellos le tienen unas siglas, cada vez las siglas son más largas,
Eso primero era LGTBI, ahora es LGTBIQ+, eso es una cosa muy larga. Personas de este grupo que pretenden aceptar el Evangelio, pretenden que se les acepte en el Evangelio, en las iglesias, siendo aún practicantes de esas cosas. O por ejemplo, como veía hace poco el video de una pastora que decía que el aborto es un deber cristiano. Para mí eso no es inclusividad, eso es ir en contra de la palabra de Dios. La justicia de Cristo no está hecha para cubrir nuestros pecados mientras los practicamos. No es una forma de ocultar o de disfrazar ¿cómo lo digo? No es una forma de disfrazar mis propias concupiscencias con un manto de santidad o con un manto de religiosidad. Y no significa que vamos a rechazar las personas de este grupo o de cualquier otro grupo que esté en contra de los mandamientos de Dios. Significa que a todas aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, obviamente deben apartarse de sus pecados, deben apartarse de lo que la palabra de Dios toma como pecado. Y eso es lo que recalca Pablo constantemente. Precisamente en los capítulos anteriores él hablaba de que en otro tiempo éramos, no sé, ladrones, fornicarios, es decir, vivíamos en pecados, pero ahora Dios nos ha llamado. Y ahora ya no practicamos más esas cosas. Inclusividad no significa que debemos aceptar que en la iglesia se acepten a las personas siendo practicantes de los pecados, porque es que debemos ser inclusivos. Mis queridos hermanos, la inclusividad significa que de todas aquellas personas, homosexuales, drag queens, todas aquellas personas, que es que ni me sé cuántas clases de tipos de personas de esas hay, significa que cuando todas estas personas de cualquier ideología de género, homosexuales, heterosexuales, de cualquier raza, de cualquier condición social, de practicantes de cualquier tipo de pecado, todas estas personas, si estas personas quieren allegarse a Cristo Jesús, son todas bienvenidas. Pero bienvenidas dentro de los reglamentos que la palabra de Dios nos da. Si la palabra de Dios dice que la práctica homosexual es un pecado, entonces yo debo aceptar que mi hermano que tiene inclinaciones homosexuales quiere aceptar a Cristo, yo debo aceptarlo, pero también debo mostrarle que su práctica es pecaminosa y que si realmente quiere aceptar a Cristo, entonces debe pedirle a Dios que le ayude, así como al ladrón, al orgulloso, al fornicario, al adúltero. Todos tuvieron que dejar sus pecados en las manos de Cristo y permitir que Él sacara todas esas cosas de su vida. Así ellos también tienen que permitir que Dios entre en sus vidas y saque todas esas tendencias, inclinaciones de su vida. No podemos confundir inclusividad con alcahuetería. Son dos cosas muy distintas. Ser inclusivos no significa eso. No significa ser alcahuetes, ni permitir que el pecado sea el que reine dentro de la iglesia. Debe haber una reglamentación, y la reglamentación es la palabra de Dios, un así dice Jehová.
Y bueno, eso fue solo un ejemplo. Pueden haber muchos otros ejemplos. Fue el que se me vino aquí a la mente así deprisa, pero pueden haber muchas otras cosas que se pueden tratar como inclusividad y realmente no es inclusividad. Es simplemente alcahuetería. O pueden ser cosas que se quieren tratar como inclusividad, pero que realmente no están soportadas por la palabra de Dios, no están soportadas por un así dice Jehová, sino que están siendo impulsadas, presionadas por la sociedad, la cultura. Recuerden lo que estudiábamos hace poco, la cultura, la sociedad, las fuerzas de las que hablábamos en lecciones pasadas, que habían hecho que los gentiles viviesen en el pecado, en la maldad, lejos de Dios, siendo hijos de la ira por naturaleza. La fuerza de la sociedad a veces presiona y se vuelven modas y hacen presión, y a veces la iglesia quiere ir con esas modas, y a veces la iglesia quiere hacer sentir como inclusividad cosas que es la sociedad y la cultura la que está ejerciendo esa presión, pero que realmente no hay un así dice Jehová, ni está basado en la palabra de Dios que nosotros lleguemos a hacer esas cosas. Todo eso no es inclusividad. Si la palabra de Dios no es un soporte claro para la inclusividad, entonces no es inclusividad, es alcahuetería o es algo que está fuera de la palabra de Dios. Pero si está en la palabra de Dios, claro que sí. La palabra de Dios dice que todas las personas de toda raza, nación, tribu, lengua, pueblo, condición social, socioeconómica, cultural, todas las personas son bienvenidas a los brazos de Cristo para que mueran a su viejo hombre, mueran a sus viejas prácticas, mueran a su antiguo yo y ahora puedan vivir una vida renovada en Cristo Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿tú qué piensas acerca de qué es la inclusividad? ¿En qué puntos la iglesia puede ser realmente más inclusiva de lo que es hoy sin salirnos de la palabra de Dios? ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. Mi querida hermana, mi querido hermano, mi querido amigo, quiero invitarte en este día para que el Señor sea el motor de tu vida. Para que, así como Pablo fue un apasionado del Evangelio, así como Pablo fue un apasionado en presentar la verdad de Cristo al mundo de su época, así Cristo pueda entrar en tu corazón y pueda hacerte un apasionado de la palabra de Dios, por predicar el Evangelio, por llevarlo a las personas. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, y que tengas un muy feliz día.